InnoPodcast, un proyecto audiovisual de InnoCampus Explora. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de InnoPodcast. Estamos aquí con Emilio Soria. Es el director de los másteres de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Universidad de Valencia. Hola, buenos días, ¿cómo se Buenos días, encuentra? ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que la primera pregunta que le podríamos hacer es ¿qué es la inteligencia artificial? Porque como es algo que está en boca de mucha gente ahora actualmente, creo que es una buena idea aclarar las ideas. Bueno, pues la inteligencia artificial es un compendio de técnicas, digamos que forma entre comillas oficial. Nace en una conferencia en los 50 en Estados Unidos, pero básicamente la inteligencia artificial que manejamos y que usamos a día de hoy es un subconjunto de técnicas dentro de la inteligencia artificial que se conoce como aprendizaje profundo, que básicamente es el establecimiento mediante un modelo matemático de los conjuntos de datos. O sea, digamos, si quisiéramos dar una definición rápida de inteligencia artificial actual, serían modelos matemáticos con esteroides. Modelos matemáticos con esteroides. Sí. ¿Y por qué se les llama inteligencia? ¿Qué hace que parezca algo inteligente? Pues en verdad, lo peor que tiene la inteligencia artificial es el nombre, porque inteligencia no tiene nada. Ellos se dedican, digamos, a establecer una relación entre dos conjuntos de datos. Lo bueno de esa relación es que esos modelos son capaces de generalizar, que es lo que, digamos, a la gente le hace así más, le llama más la atención de estos modelos, que es ante entradas que no han visto, son capaces de dar una buena respuesta. Por ejemplo, estos modelos, tú, por ejemplo, si quieres hacer un sistema de diagnóstico médico, utilizas un conjunto de datos clínicos y entrenas al modelo, le enseñas al modelo sobre la respuesta de esos pacientes ante determinados tratamientos. Ahora bien, cuando llega un paciente nuevo, pues son capaces de dar respuestas muy buenas ante ese paciente nuevo. Otra característica de esa generalización son los modelos que están tan de moda ahora, que son los modelos generativos, que son modelos los cuales tú, por ejemplo, ChatGPT, le preguntas una serie de cosas y son capaces de dar una respuesta, digamos, que no es exactamente igual a la que ellos han visto Entiendo. O antes. sea, es que es como la capacidad de generalizar a partir de la base de datos que tienen. Correcto. Entiendo. Entonces, dentro de este campo, ¿usted cuál diría que es lo que la gente suele confundir entre lo que la gente entiende como inteligencia y lo que realmente se trabaja en el campo como inteligencia artificial? A ver, lo que pasa es que yo creo que en el fondo del fondo la gente está muy confundida, porque como se deja llevar por las noticias de la prensa, televisión, redes sociales, en definitiva los modelos que tenemos ahora, vuelvo a repetir, que de inteligencia poco, o sea, esa inteligencia que nosotros estamos hablando es el concepto de inteligencia artificial general, que es la que nosotros tenemos, y que según algunos investigadores en el campo, pues estamos relativamente lejos de esa inteligencia artificial como la nuestra. Por ahora, lo único que sabemos hacer es un conjunto de datos, otro conjunto de datos, un modelo que generaliza en medio y ya está. Entiendo que es más que una máquina de generalización, más que una inteligencia. Correcto, o sea, el problema que estos sistemas es, si tú tienes un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, que es bueno en diagnóstico médico, tú ese sistema no lo puedes, digamos, tunear para que, por ejemplo, haga otro tipo de cosas como predecir la demanda de una cierta empresa en el Entiendo. momento, como nosotros que somos capaces de adaptarnos a nuevas tareas en el momento. Mm. Bueno, pasemos un poco a su experiencia personal. Eh, Dentro de todo este amplio campo que es la mal llamada inteligencia artificial, ¿cuál es concretamente su área de expertise, de más experiencia? Bueno, yo empecé, digamos, trabajando modelos. Yo cuando terminé aquí la carrera, yo soy físico, empecé a trabajar en procesado digital de señales, que son modelos. Luego de ahí salté a filtros adaptativos, que siguen siendo modelos. De ahí salté a modelos neuronales, estoy hablando del 93, que siguen siendo modelos. Y entonces, básicamente, la suerte que he tenido yo en mi carrera profesional es que desde el inicio de mi carrera he estado con modelos y por eso, como actualmente toda la inteligencia artificial tiene que ver con modelos estadísticos con esteroides, pues por eso, digamos, mi trayectoria es muy paralela Mm, a estas técnicas. Interesante. Con modelos estadísticos se refiere a lo que he mencionado de redes neuronales o...
Sí, normalmente cuando uno habla de modelos estadísticos, pues uno cuando empieza a estudiar este tipo de cosas empieza por un modelo lineal multivariante o univariante, luego multivariante, que son muchas variables. De ahí ya aplicas funciones no lineales, que lo hacen un poco más complejo. Y en verdad un modelo neuronal, si lo quisiéramos dar una definición así muy rápida, sería un modelo multivariante y altamente no lineal. Entiendo. Entonces, entiendo que es por ahí por donde van ahora los tiros a día de hoy, Sí, en ir perfeccionando eso. correcto, o sea, básicamente todos los modelos que tenemos a día de hoy no dejan de ser la misma clase de modelos. Podemos decir que hay tres tipos principales de modelos y todas las aplicaciones es cogerse uno de esos modelos y, digamos, tunearlo para esa determinada aplicación. Mm. Y con redes neuronales, ¿por qué se les llaman neuronales? Se le llama neuronales, también es un nombre, digamos, que ha provocado bastante daño en el campo, porque la gente se piensa que, digamos, son una copia literal de nuestro cerebro cuando no es así. O sea, el modelo neuronal que tenemos nosotros procede de 1943, o sea que ya vamos casi para 100 años y no se ha modificado. Entonces, imagínate la fisiología que se conocía en el 43, pues con ese modelo fisiológico se hizo un modelo artificial y es el que a día de hoy todavía seguimos utilizando en nuestros modelos de inteligencia artificial. Y a grandes rasgos, ¿cómo funciona ese modelo? Pues ese modelo hace lo mismo que, digamos, una neurona artificial, que básicamente lo que hace una neurona artificial es que una serie de conexiones de entrada, que serían las dendritas. Entonces, si esa serie de entradas al final se llega a un cierto nivel de activación o superas un cierto umbral, entonces la neurona se dispara y entonces tiene un estímulo de salida a través digamos, de la extensión de salida, se llama SON, y entonces a partir de ahí ese estímulo se dispara hacia otras neuronas y ya, digamos, todo se pone en marcha. Entiendo. Es como una cadena de nexos donde se van recogiendo inputs y cuando ya supera un límite, lo Dispara envía a y otros. se envía a otros. Justo. Es un modelo muy, muy, muy simplificado de nuestra fisiología, porque luego a lo largo del tiempo se ha descubierto que ya no solamente importa el nivel de activación de las entradas, sino el tiempo en el cual se están activando. Y entonces aparece, por ejemplo, un tipo de neuronas que se llaman neuronas de picos o speaking neurons, que también se están utilizando a día de hoy. Mm. Y todas estas tecnologías que usted menciona, ¿qué aplicaciones podemos ver que se estén utilizando ahora o que se vayan a implementar en poco? Todo. O sea, cuando digo todo es todo. O sea, básicamente donde uno pueda pensar que pueda establecer el mapeo entre dos conjuntos de datos, ya lo tienes. O sea, a ver, aproximaciones así o aplicaciones así que se me ocurren a bote pronto. Pues DeepMind sacó un sistema que es AlphaFold que predice la estructura de las proteínas a partir de los aminoácidos y eso lo puedes utilizar directamente para el diseño de fármacos. El otro día Facebook, aprovechando eso de audiovisuales, Facebook sacó un trabajo que era, tú dibujas cualquier cosa a mano, o sea, dibujas una especie de señor así con manos y tal, y él con la IA lo que hace es animarlo, como si fuera una película de animación de Walt Disney, pues digamos el sistema de IA automáticamente te lo anima. Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto voz clonada. A partir de tu voz, si tú hablas muchas veces o lees muchas veces un texto, se cogen los textos que tú has leído, se coge tu voz y hay un modelo que te puede clonar tu voz. Y eso, por ejemplo, para aplicaciones de audiolibros, pues imagínate, quiero un audiolibro que me lo esté contando tal persona porque me gusta cómo habla. O sea, Interesante, donde mires tienes aplicaciones. muy interesante. Supongo que entonces eso también se puede, eso de coger una serie de datos y transformarlos y dar otro output, también se puede aplicar, por ejemplo, a todo lo que se ha hecho muy, muy popular de golpe, ¿no? No sé, ahora me viene a la cabeza Stable Diffusion, ChatGPT, que lo hemos mencionado antes. Eso es la parte que se conoce como IA generativa. Sí, modelos generativos, lo hemos mencionado antes. Sí, es la inteligencia artificial generativa que recibe ese nombre pues porque básicamente son capaces de generar datos del mundo real. Entonces, datos del mundo real, texto, imágenes, vídeos, lo que tú quieras. Entonces, bueno, pues ahora la gente, de hecho, digamos,
las últimas controversias importantes es por lo que pueden suponer estos modelos de cara a su impacto en el trabajo, de cara a su impacto en campañas de desinformación, de cara a su impacto en cambio de muchos tipos de trabajo. ¿Hasta Claro. qué punto los programadores no van a desaparecer? Claro, entiendo. Muchos trabajos que se puedan automatizar o que van a cambiar bruscamente con la llegada de estas IAs generativas. El tema está en que hasta ahora, digamos, los trabajos que eran automatizables, la IA ya había planteado alternativas, pero claro, esta IA generativa plantea alternativas sobre trabajos que podríamos llamar creativos. Y es ahí donde eso pues, puede ser un torpedo en la línea de flotación de muchos tipos de trabajos. Artistas, por ejemplo. Artistas, por ejemplo, ya hay, digamos, por ejemplo, hay muchos trailers de películas ya generados por IA generativa. Hay muchas campañas de publicidad donde no entra un solo publicista. Hay muchos mensajes donde no entra nadie para revisar el mensaje y los hace la IA generativa. Muchos de estos bots que os encontráis en redes sociales es IA generativa. Entiendo. O sea, a día de hoy estamos siendo bombardeados por IA generativa, aunque no sepamos que está ahí. Claro, ahora vivimos una situación un poco incierta, ¿no? Con estos modelos generativos y lo que usted ha mencionado, ¿no? Estaba en un grupo usted de clonación de voz. Lo podemos combinar con estos modelos generativos de generación de texto o de vídeo. Y de la misma forma que usted me ha dicho, los audiolibros, quizá podemos estar hablando también de falsificación de identidad no. o propaganda política falsa. Sí. ¿Le preocupan estas implicaciones? Hombre, me preocupa a mí, yo creo que, digamos, le preocupa a cualquiera que tenga 2 dedos de sentido común, porque claro, en cualquier momento se podrá suplantar a quien sea, como sea y donde sea. Tú imagínate que tú quieres, digamos, lanzar una campaña de desinformación sobre cualquier empresa, lo tienes muy fácil. Lo tienes muy fácil porque las herramientas están ahí. Entonces, cualquiera con conocimientos informáticos medianos puede liarla parda. Sí. Me viene ahora a la cabeza el caso reciente de un ex trabajador de Google que abandonó la compañía alegando que la inteligencia artificial estaba avanzando muy rápido, que la sociedad no está preparada para las consecuencias que se puedan derivar de su desarrollo. Bueno, ¿Qué opina sobre este asunto? El ex trabajador de Google es una figura mundial que se llama Geoffrey Hinton, que es el inventor, o sea, cuando siempre se han producido hitos en los modelos neuronales, hasta este hombre. O sea, el primer trabajo fuerte suyo fue en el 82, 86, no me acuerdo todavía, yo creo que fue el 82, pero ya la cabeza me falla, que fue el que planteó el algoritmo que permita a estas estructuras aprender. O sea, ha estado desde el inicio. Y era el jefe de inteligencia artificial, o responsable de inteligencia artificial de Google, o sea, no era cualquier pieza. Y este señor tiene mucha ascendencia a nivel académico, científico y técnico sobre todos los que trabajamos en este campo. Entonces, esta misma semana ha abandonado Google porque él cree que, digamos, esto está avanzando demasiado rápido y porque él lo que aduce es que todavía no se saben las consecuencias de esta tecnología y estamos avanzando demasiado rápido y el análisis de las consecuencias va muy por detrás y que estaría bien, digamos, pues a lo mejor parar esto un poco y ver a ver qué consecuencias puede tener, analizarlo y ver al final si es una tecnología buena o mala para la humanidad. ¿Está usted de acuerdo con lo que afirma el señor Hinton? En el fondo sí. De cara, digamos, a nivel práctico es imposible. ¿Por qué? Pues porque hay países que, digamos, pues Rusia, China, por ejemplo, que ellos están utilizando la inteligencia artificial y que no creo que metan ningún tipo de regulación en lo que están haciendo. Entiendo. Lo complicado. Entonces, ¿ve usted alguna forma efectiva de poner algún tipo de regulación o cree que no podemos parar ya se ha abierto la caja de Pandora? No es que se haya... A ver, yo creo que hace tiempo se abrió. El tema está en que tú tienes Europa que regula mucho, Estados Unidos que se queda así entre medias y luego tienes países que no regulan nada.
Entonces, claro, si tú tienes un bloque de investigadores o de empresas que regula mucho, estás reduciendo a esta parte. Pero la gente de China y de Rusia, a saber lo que pueden sacar. Claro. Es un... O sea, no es una regulación aparte. Las regulaciones globales no suelen funcionar. El ejemplo más claro lo tenemos con el tema del cambio climático. Nos vamos a chicharrar todos y aquí no hay nadie que se le ocurra de, oye, vamos a parar esto una vez. Claro, tiene sentido. Bueno, cambiando un poco de tema, entiendo yo que todo este mundo de la inteligencia artificial requiere, para poder entrenar a las inteligencias y que puedan trabajar con modelos grandes, requiere de una gran cantidad de datos para entrenarlos. Sí, sí. Usted también es director del máster de ciencia de datos. Concretamente, ¿en qué se enfoca esta área? ¿Se enfoca qué área? La ciencia de datos, quiero decir, ¿a qué entendemos como, A ver, como ciencia de ciencia de datos, datos? normalmente uno entiende ciencia de datos como el proceso desde que el dato nace hasta llegar a los modelos, hasta llegar, digamos, a los modelos de aplicación. Que tú puedes utilizar modelos de aprendizaje máquina, inteligencia artificial o simplemente visualizar los datos, lo que tú quieras. Entonces, ese proceso es, desde que el dato nace, lo tienes que limpiar, lo tienes que preprocesar, tienes que visualizarlo, luego tienes que hacer modelos estadísticos más o menos sencillos, sacar unas primeras conclusiones y luego ya te vas a análisis más profundos como puede ser inteligencia artificial. Eso sería el máster de ciencia de datos que va desde que nace pues hasta verle las patitas a inteligencia artificial. Entiendo, o sea, que es más bien como un tratamiento y preparación para aplicaciones posteriores. Sí, de hecho, digamos, la gente de ciencia de datos también, digamos, implementa ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en el máster se ven pues, aplicaciones de reconocimiento de imágenes, de segmentación de imágenes, de temas de procesado de lenguaje natural. O sea, es un máster bastante rico en aplicaciones. Sí, sí. Y hablando de las aplicaciones, ha mencionado brevemente cómo se puede utilizar todo este tratamiento de datos para la inteligencia artificial. ¿Podría profundizar un poco más en precisamente cómo desde la obtención de los datos raw, que se diría en inglés, Sí. puros, cómo se tratan a grandes rasgos para poder meterlos en una inteligencia que los maneje? A ver, al final, digamos, tú lo que tienes que llegar al final de toda la película es un modelo matemático en el que tiene una cierta entrada y una cierta salida, ¿vale? O hay modelos en los que solamente tiene una cierta entrada y tú estás, digamos, interesado en sacar características de esa entrada. Por ejemplo, tú estás interesado en saber qué grupos de datos hay dentro de tu conjunto, de tu base de datos en total. Por ejemplo, imagínate que tienes que hacer una campaña de publicidad y quieres saber a qué grupos la tienes que dirigir. Pues eso sería una aplicación en la que solamente estás interesado en, digamos, en sacar perfiles de tu base de datos. Ahora bien, imagínate una aplicación en la cual tú estás interesado en diagnóstico clínico, en a partir de los datos digamos, del paciente, decir si va a tener problemas con la medicación o no. Luego ahí tienes dos conjuntos de datos, ¿vale? Entonces, la manera de procesarlo es, por ejemplo, a nivel clínico. Los clínicos nos pasan una base de datos de pacientes, peso, edad, talla, tratamiento clínico. Esa base de datos tiene errores. Pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor un clínico con las prisas tiene que poner 82,5 kilos, se le olvida la coma y aparecen 825 kilos. Entonces, pues ese tipo de errores son detectables, los limpias. Luego esas variables, pues hay que, digamos, transformarlas muchas veces porque hay nuevas variables que te dan más información. Por ejemplo, el índice de masa corporal te une peso y talla y te da más información que el peso y la talla diferentes, de forma, digamos, separada. Entonces, una vez has hecho esa transformación, luego tienes que ver lo que nosotros llamamos un análisis exploratorio de datos, que es ver con qué población estoy trabajando. Imagínate que tú quieres hacer un sistema predictor de angina de pecho. Claro, si tú esa angina, tu población son gente entre 60 y 80 años, pues no lo vas a aplicar a un chaval de 20 años. Entonces, esa parte de exploración de datos la tienes y luego ya directamente te irías al modelo. O sea, que lleva su tiempo. De hecho, la gente que trabajamos en estos temas, normalmente tienes un 80-90% en preparar los datos y un 10% en la IA propiamente dicho. Entiendo, o sea, que es un trabajo que requiere mucha preparación, mucho tiempo. Sí, es un trabajo que es más de datos que de IA.
Sí. Em, ya para ir acabando, sé que es difícil en un área que está cambiando tan rápido, pero ¿se le ocurre más o menos por dónde pueden ir los próximos avances en los años venideros? De aquí a 4 o 5 años, por ejemplo. Eso es muy lejos. Muy Pero lejos, bueno, ponga 2 años, 3, de o aquí a, sigue siendo de mucho. aquí a 6 meses, ¿Tan de, rápido? tan rápido, porque fíjate, o sea, este año, por ejemplo, abrieron a principios de enero los modelos de lenguaje, tipo ChatGPT y cosas de estas, y estamos en mayo y hay una auténtica revolución de empresas sobre estos modelos. Para que te hagas una idea, entre enero y mayo han surgido entre 100 y 150 empresas relacionadas con modelos generativos y que hacen cosas bastante chulas, por cierto. Entonces, dentro de los próximos 6 meses, IA generativa, todo lo que tenga que ver con IA generativa en los próximos 6 meses va a pegar bastante. Y de cara a más largo plazo, para que veas que me mojo, hay unas técnicas que se conocen como aprendizaje reforzado, que fueron las que se aplicaron para, digamos, como ayuda en el tema este de cuando ganó una inteligencia artificial al campeón mundial de Go. Pues esas técnicas yo creo que tienen que decir muchas cosas de aquí a 2, 3 años seguro. Y luego tienes toda la parte de aprendizaje máquina cuántico o inteligencia artificial cuántica, que también tiene bastante desarrollo. Seguro que suena muy interesante. Uh-huh. Bueno, ya para ir acabando, todo esto suena muy importante, interesante y con muchas implicaciones. Parece que estamos al principio de una revolución en nuestra forma de vida. ¿Le daría algún consejo rápido a alguien, a algún joven que nos esté escuchando y quiera estudiar todo esto, que diga, pues todo este mundo me interesa, quiero meterme? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? Hay que meterse en carreras relacionadas con datos. O sea, es tan sencillo como ahora mismo hay un montón de graduados de ciencia de datos, hay un montón de másteres de ciencia de datos, hay cursos por ahí online de temas de datos. Pero siempre para trabajar en inteligencia artificial, por lo menos en la inteligencia artificial que conocemos a día de hoy, hay que meterse en datos. O sea, cualquier cosa relacionada con datos y luego uno va subiendo, porque necesitas conocimiento matemático, necesitas conocimiento de diseño, porque los datos hay que visualizarlos, necesitas conocimiento de temas de hardware, porque esos modelos tienen que correr en máquinas, necesitas conocimiento de cloud, porque muchas veces tu máquina física no es suficiente y tienes que subirlo a la nube. Y hay muchas teclas por ahí que hay que aprender antes de llegar a dominarlo todo. Sí. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias por venir. Ha sido un Gracias a placer. vosotros. Gracias. Podéis seguirnos en nuestras redes. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Síguenos en las redes sociales @innocampus.uv.